Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Gracias por estar aquí en una reunión más de Brújula Metropolitana y les damos la más cordial bienvenida. Se convocó el día de hoy a una conferencia foro para hablar sobre el modelo democrático de El Salvador junto con personal de la embajada. Nos acaba de cancelar la embajada porque tienen ahorita una serie de problemas con, bueno, más que problemas, juntas en el Instituto Nacional de Migración. Ya ve que el problema de migración que existe con ellos aquí en México, entonces no van a venir, pero sí tenemos aquí los demás participantes de esta mesa foro. Entonces voy a pedir a todos que hagan favor de pasar a tomar su lugar, y tenemos aquí a José Luis Alonso Vargas, ¿sí? Es del Movimiento Comunista Mexicano, que va a ser parte de su mesa. Shadeni Méndez también, no viene ella, entonces, ok, Rosa María, por favor, disculpe, ok. Una activista que también es miembro del Movimiento de Solidaridad con Venezuela y ahora también aquí. Bueno, y tenemos también aquí, ¿quién más va a venir por acá? El compañero Cosme y José Antonio Ortiz Herrera, que coordina el Frente Mexicano de Solidaridad con El Salvador. Y bueno, en la embajada no pudieron enviar un representante porque hay cambio de embajador, y también mucho del personal que se está ahorita trasladando a diferentes sedes, pues eso les impidió que pudieran estar aquí con nosotros. Y bueno, pero el diálogo se puede hacer y podemos aquí hacer la discusión entre todos ustedes, y nosotros les cedemos la palabra aquí a los compañeros. ¿Les parece bien que empiece el compañero José Luis? ¿Sí? ¿Esto se guarda o qué? De la mañana. Sí. Compañeras y compañeros, buenas tardes, casi noches. Agradezco a mis compañeros Antonio y Saura que me hayan invitado a participar en este evento. Lástima que no viene el embajador. Mi intervención tiene que ver con el contexto en que se da el modelo democrático de El Salvador, y yo pensaba que era el embajador al que le correspondía hablar de lo interno, de ellos mismos, explicarles con detalle cómo ha ido evolucionando este modelo democrático en El Salvador. Entonces mi participación tiene que ver con el contexto y las perspectivas en este contexto. Les van a entregar a cada uno de ustedes la ponencia que voy a leerles, y así teniéndola en la mano ustedes tienen oportunidad de releer y preguntar después algunas de las cosas que hayan quedado en dudas. Dice: el modelo democrático de El Salvador. Nuestros pueblos latinoamericanos, incluyendo al de El Salvador, han vivido la barbarie del colonialismo, del neocolonialismo y del actual neoliberalismo, y han resistido y ganado batalla tras batalla a costa de incalculables pérdidas humanas y materiales. Más de 500 años de experiencia en el campo de la resistencia y en la construcción de nuevas formas de organización económica, política, social y cultural le dan a nuestros pueblos la certeza de que ganaremos la batalla final contra la explotación, el saqueo y la destrucción de la madre tierra que realizan los insaciables imperialistas. Particularmente en El Salvador se ha instaurado un modelo democrático que está rindiendo frutos. Hace 2 semanas el compañero presidente Salvador Sánchez Serén rindió el informe de su primer año de gestión, y ahí hizo el recuento de cientos de acciones en beneficio de los más desprotegidos. Sin embargo,
la continuada política de saqueo y depredación de los recursos naturales, renovables y no renovables, y de los bienes comunes, seguida por el capital imperialista en América Latina y el Caribe, con pleno apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, provocará un amplio abanico de nuevas resistencias populares en buena parte de los países de la región. Por eso es necesario retomar el debate sobre el Estado y su correspondencia, el de la problemática del poder. Tal debate es más importante si entendemos el camino al socialismo como una transición civilizatoria que, partiendo del desplazamiento de las clases dominantes y del poder recolonizador de la burguesía transnacional, contemple como bases mínimas una economía sustentable con crecimiento y redistribución de la riqueza, el ascenso y la calidad de vida de la mayoría de la población y una democracia participativa que posibilite el control popular en los asuntos centrales del país. Todo esto presupone rediscutir los parámetros fundamentales del desarrollo a partir de nuestras características dependientes y subdesarrolladas, colocando en un lugar primordial el debate de la matriz productiva y extractivista que caracteriza a las estructuras económicas de la mayor parte de los estados latinoamericanos y caribeños. Esto es mucho más necesario porque a nuestros análisis los atraviesan lógicas del capitalismo y la modernidad que nos dificultan visualizar un horizonte postcapitalista. 500 años de colonialismo y 30 de neoliberalismo nos han dejado déficits tan abismales que no se nos puede negar el derecho al desarrollo, a luchar para salir de la pobreza y a vivir en condiciones de dignidad plena, sencillamente humanas. La tarea para las diversas fuerzas de la izquierda en América Latina y el Caribe acceden al gobierno en conjugar ese derecho al desarrollo con los derechos de la madre tierra, no entendida esta como una naturaleza estática a la que le damos derechos, sino como el conjunto de seres vivos que interactuamos en un escenario de biodiversidad. En un sistema alternativo al capitalismo, también necesitamos pensar en nuevos modelos de desarrollo a partir de un cambio de la matriz productiva, cambio que solo puede ser fruto de una transición sostenida y paulatina, o sea, en modelos inequívocamente diferentes al que asumieron los países capitalistas centrales y en particular las principales potencias imperialistas. Aquellos y estas pudieron desarrollarse a costa de los pueblos, las personas y la naturaleza. Un escenario postcapitalista en América Latina y el Caribe no se puede sustentar en la explotación ni resignarse a que perdure la alineación de las personas sin la formulación e implementación de políticas que mejoren su vida cotidiana, sin regular la explotación de una naturaleza que cuenta con recursos limitados e insuficientes. Miles de millones de personas en América Latina y el Caribe, China, India y el sur geopolítico del planeta necesitan mejorar sus condiciones de vida, pero no habrá recursos estratégicos suficientes para ello si se mantiene el actual modelo consumista y mientras no se alcance una soberanía tecnológica que libere a nuestros países de las diversas formas de dependencia respecto a los denominados países centrales o altamente desarrollados. Para emprender ese otro modelo de desarrollo, resulta imprescindible demandar que los gobiernos latinoamericanos y caribeños comiencen a gestar una arquitectura financiera internacional ajustada a los intereses públicos y nacionales. Ese nuevo proyecto económico y financiero deberá contar con un banco de desarrollo e integración latinoamericana y caribeño que, tomando como punto de partida el Banco del ALBA y el ya aprobado, pero aún inoperante Banco del Sur, y actuando de manera complementaria con el Banco del Grupo BRICS, se plantee sustituir las instituciones financieras internacionales
en el menor tiempo posible, específicamente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Del mismo modo, es imprescindible seguir luchando para que los gobiernos del continente que los hayan suscrito se liberen de los leoninos tratados de libre comercio que se han venido implementando desde 1994, tanto con los Estados Unidos como con la Unión Europea, sobre todo porque, como demuestran múltiples evidencias, esos tratados son totalmente asimétricos, constituyen mecanismos para la dominación geopolítica y están centrados en las necesidades del gran capital, lo que ha agudizado las desigualdades, la inequidad y el rol primario exportador de las economías de la mayor parte de los países latinoamericanos y caribeños. Los perjuicios al medio ambiente constituyen uno de los efectos provocados por la exacerbación de la cultura del consumo individualista de energía y de otros bienes y recursos naturales. Es un imperativo trascender esta ecuación suicida para poder avanzar hacia una planeación y un consumo colectivos, a fin de compartir beneficios y responsabilidades, tanto sociales como ambientales. Debe emprenderse con celeridad el lento y trabajoso proceso de subordinar los medios de comunicación privados a los intereses de las grandes mayorías, pues en tanto aquellos sean controlados por las clases dominantes, actuarán como promotores de la cultura del derroche, de la banalización de la historia y de la identidad, en fin, como reproductores de la ideología hegemónica, de la dominación, la exclusión y la manipulación, centrada en la despolitización de lo cotidiano y en la pérdida de la memoria colectiva, hasta lograr el control absoluto de cualquier sociedad. En la batalla contra los medios hegemónicos será necesario establecer estrategias de comunicación claras y consensuadas que permitan la creación de proyectos alternativos de prensa gráfica y digital y fomenten la utilización intencionada e inteligente de las redes sociales y de las radios, las pequeñas televisoras y otros espacios culturales a nivel comunitario. Estos espacios y medios pueden constituirse en herramientas útiles para reconstruir el sentido común, la conciencia colectiva y los sentidos de pertenencia. Tales estrategias de comunicación deben proponerse a arropar el rol protagónico de los jóvenes y las mujeres, apuntando a la toma de conciencia, no solo desde lo político, sino también desde todo el espectro cultural, de lo local, lo nacional y lo regional. El presente siglo no puede tener otro horizonte que acabar con la civilización que ha subordinado todos los aspectos de la vida, incluida la muerte, a una maquinaria de acumulación de ganancias, que ha sometido a la dictadura del lucro a la producción, la ciencia, la tecnología, la educación, la política, el ocio, la naturaleza y, por si fuera poco, a cualquier forma de intercambio comercial, por ingenua que parezca. La comunitarización universal de todas las relaciones humanas con la naturaleza pasa por un largo y complicado proceso de transición en el que se desarrollarán enconadas batallas entre la civilización dominante, la del capitalismo decadente, y la nueva civilización socialista que ya emerge desde los intersticios, las grietas y contradicciones del propio capitalismo. En ese contexto, la necesidad y posibilidad de fundar un contrapoder popular y conquistar el poder político por parte de la izquierda constituye una oportunidad para dar la batalla contra el viejo Estado que monopoliza las decisiones asociadas a las élites capitalistas transnacionales y locales, y un nuevo Estado que cada vez más democratice y fundamente más sus decisiones en las comunidades, en los movimientos sociales, en los diversos sectores populares que componen la sociedad civil y política. Debemos apostar por el desborde democrático hasta lograr la superación de la democracia fósil, meramente representativa, y alcanzar democracia comunitaria, de género, multicultural, multiétnica, verdaderamente participativa. Esta será una batalla por el predominio de la democracia en todas las variantes de la vida en sociedad,
una democracia que envuelva y atraviese los disímiles actividades cotidianas de todas las personas, desde la cultura hasta la política, desde la economía hasta la educación. Una batalla de la que también formará parte la lucha nacional e internacional por la ampliación de los bienes comunes y por la gestión común de esos mismos bienes, como son el agua, la salud, la educación, la ciencia, la tecnología, el medio ambiente. En esa batalla entre la civilización capitalista dominante y la civilización comunitaria emergente, que comenzará a gestarse a partir de las características nacionales de cada país, se conjugarán diferentes formas de propiedad, desde la estatal hasta la comunitaria y la privada, pero todas ellas en función de la socialización de la producción y de la apropiación social de los resultados. En ese contexto, un Estado revolucionario debe ayudar a que lo comunitario se expanda, se fortalezca y pueda superar más rápidamente los obstáculos que se interponen en su camino. La comunitarización de la economía solo puede ser una creación heroica de los propios productores y consumidores. La apuesta por la toma del poder y la conquista del Estado es la apuesta por un largo proceso de transición en el que el Estado revolucionario, los partidos y movimientos sociales se fusionan para apuntalar y expandir o disputar la democratización de las decisiones, el desmontaje permanente de la lógica del lucro en aras de la lógica comunitaria y la apuesta al intercambio armónico entre el ser humano y la naturaleza en la producción de la riqueza y el vivir cotidiano. Ante la arremetida imperial que ya viene, ¿qué le queda al pueblo salvadoreño y a todos los pueblos de nuestro continente sino seguir resistiendo y ganar la calle, ocupando todos los espacios culturales, radiales, redes sociales y trabajando por la unidad popular, haciendo sentir a los funcionarios de derecha que laboran en el aparato del Estado que el poder real es del pueblo, realizando movilizaciones masivas frente a sus oficinas? Pero para llegar a esto se necesita, además de estas condiciones objetivas de ocupación que están dadas, crear las condiciones subjetivas en la población atrasada políticamente, organizando círculos en los que esa parte rezagada del pueblo estudie y comprenda su heroica historia de resistencia. También es el momento de desarrollar mecanismos de comunicación y de solidaridad horizontales con otros pueblos, porque ahora la lucha de resistencia contra el invasor es continental. Se trata de resistir todos hasta liberarnos definitivamente. Que el proceso democrático de El Salvador saque de la pobreza a la gente del mundo rural, que los derechos de las personas sean ejercidos realmente, que la sociedad tenga mecanismos para su autogobierno, que los poderes formales correspondan más al pensamiento de la sociedad que a intereses grupales. Todo eso es un proceso que no se logra de la noche a la mañana, pero los avances en El Salvador son evidentes. Nos congratulamos con ese Salvador próspero, seguro y educado al que hace referencia nuestro compañero Sánchez Serén al final de su primer informe de gobierno. ¡Viva el hermano pueblo salvadoreño y su presidente Salvador Sánchez Serén! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva la unidad y la solidaridad de todos los pueblos latinoamericanos y caribeños! ¡Viva! Me gustaría proponer, en nombre de los compañeros centroamericanos, me gustaría proponer a nombre de los compañeros centroamericanos que transitan por nuestro país, porque con ellos se ha cebado el encono y la indignación de nosotros, la indignidad del gobierno mexicano y de todos sus sectores, como son el narcotráfico y todo lo demás, para humillarlos, ofenderlos, dejarlos, incluso asesinarlos, o a las mujeres utilizarlas en la trata. Me gustaría proponer a nombre de todos ellos
un minuto de silencio por ellos. De pie. Si alguien pudiera tomar. Ok. ¡Viva nuestros hermanos del pueblo salvadoreño! Bueno, después de dar este honroso minuto por los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro territorio, le cedemos la palabra a Rosa, ¿sí? A Rosa María Cabrera, sí, por favor. Gracias. Agustín Farabundo Martín, un político y destacado revolucionario salvadoreño, dijo en una ocasión que cuando la historia no se puede escribir con la pluma, entonces debe escribirse con el fusil. La historia desde entonces ha cambiado en El Salvador. Hoy cuenta con un legítimo gobierno republicano, democrático y representativo que vive en democracia, gobierno del pueblo donde todas y todos los ciudadanos son iguales ante la ley, representado por Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz, presidente y vicepresidente respectivamente de esta hermana república. Yo no traigo las copias, pero ya me he comprometido a hacerles llegar oportunamente a través de los compañeros que han tenido la atención en la compañera a la hora de invitarme a que se les distribuya oportunamente, como ya decía. Antes de continuar, quiero a nombre de mi amiga y compañera de lucha Shadeli Méndez Márquez y el mío propio brindar un cálido agradecimiento por la atención que Brújula Metropolitana y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con El Salvador tuvieron al invitarnos a participar este día, y es un verdadero honor participar en esta mesa y con este público. Ahora bien, el tema, el modelo democrático en El Salvador, no solo reviste de gran importancia, sino que también es complejo. Hablar de ese hermano país implica recordar la gran transición que ha venido experimentando principalmente desde la guerra civil, la firma de los acuerdos de paz, es decir, los acuerdos de Chapultepec suscritos en 1992 en nuestro país que cede siempre de los procesos de paz, menos internamente, pero esa es otra historia, no se desliga, pero es otra historia. Los procesos de elección hasta el gobierno de una izquierda democrática y revolucionaria, después de un proceso de elección presidencial y los recientes comicios locales de marzo de 2015, que sin lugar a dudas es de los más democráticos y sólidos de nuestra América Latina y el Caribe, pues ha sido un real ejercicio de gobierno a nivel de los municipios por los cambios de la ley en la materia, que entre otros aspectos introdujo el sistema de representación proporcional en la integración de lo que es el símil de los ayuntamientos, o sea, los mismos cabildos salvadoreños, aunado a que crearon la figura de consejo municipal. Antaño, en El Salvador, la ley electoral ante estas modificaciones establecía que si un partido era mayoría en la elección, aunque contendieran 14 o 15, cuantos fuesen en un municipio, quien tenía la mayoría de votos automáticamente integraba todo el cabildo con su partido, o sea, con su fórmula, dejando de fuera pues la representatividad pues de una sociedad que es plural. Simplemente hago esa acotación. Yo tuve oportunidad, esto lo señalo porque tuve oportunidad de ser observador electoral internacional el pasado 1 de marzo, y realmente es muy interesante. Por ello es de recordar a otro gran político revolucionario salvadoreño cuando decía que queremos abolir el capitalismo neoliberal dependiente y asegurar el desarrollo nacional con justicia social y en democracia participativa. Me refiero, por supuesto, a Chafik Jorge Janda, quien desde sus exposiciones en 1983 definió la tesis de la revolución democrática como la transición al socialismo. Hoy y esta semana,
En las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se ha abierto un gran debate interno sobre el tipo de socialismo a construir. Incluso se habla de un socialismo no radical, pues como sabemos, el FMLN es fruto de una guerrilla que tenía 5 expresiones unificadas estratégicamente de cara a la guerra civil. Ahora bien, en El Salvador, además de acabar con 20 años de gobiernos de la derecha Alianza Republicana Nacionalista, por sus siglas es ARENA, el resultado electoral del 15 de marzo de 2009 acabó también con un estigma para la izquierda de dicho país, consistente en lograr que unos resultados electorales no fueran viciados por el fraude y la corrupción, como había sucedido en las primeras décadas del siglo pasado, con brevísimos y contados interludios democráticos. Así surgió en el 2009 el gobierno de Mauricio Funes con un discurso conciliador llamando a la unidad nacional, lo que en su momento había sido interpretado por ARENA como una oportunidad para intentar neutralizar la influencia del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, principal fuerza del candidato vencedor, y hacer humano, entre comillas, el viejo principio de Maquiavelo, cambiar todo para que nada cambie, como se ha escrito por distintos analistas de la vida política de El Salvador. Pero hubo un tema pendiente, el modelo a seguir, a lo que Funes no dejó duda de quienes fueron sus referentes. Por un lado, el modelo distributivo de Lula del Brasil y el capitalismo, entre comillas, humanizado que planteaba Obama. A la conclusión del mandato de Funes y emergiendo de una experiencia de transición de las armas, ser uno de los signantes de los acuerdos de Chapultepec al ejercicio gubernamental mediante la participación ciudadana que se expresara políticamente a favor de un proyecto de nación alternativo, progresista, democrático y de izquierda en general, hoy se encuentra en la presidencia de la República Salvador Sánchez Serén, quien con un alto grado de sensibilidad con quien lleva adelante el destino de nuestra hermana nación centroamericana, dijo en noviembre de 2013 en la presentación de su programa de gobierno: con honor planteamos y firmamos nuestros compromisos de trabajo y amor por El Salvador, honestidad y respeto por el pueblo salvadoreño. Palabras que introducen el programa de gobierno para la profundización de los cambios bajo la denominación El Salvador adelante. Además de reconocer que el triunfo de Salvador Sánchez Serén ha venido a garantizar, como aquí les comentaba al respecto, no solo una profundización de la democracia, sino también la garantía de que el pueblo salvadoreño cuenta con un gobierno honesto, íntegro, austero y con ejercicio basado en la ética y la eficiencia. Aquí, hace un momento, cuando me facilitaste la pluma, es para hacer un comentario. Nos falta establecer algunos mecanismos de difusión, incluso más allá de nuestras amistades o contactos en las redes sociales. Porque hoy me enteré que en mi propia oficina, 4 compañeras y compañeros ignoraban que a propuesta nuestra, el Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos había aprobado un punto de acuerdo de congratulación por el indiscutible triunfo de Salvador Sánchez Serén y de Óscar Ortiz, pero que además en ese punto de acuerdo se apuntalan, se apuntalan los criterios de reconocimiento de un poder legislativo como el Senado mexicano a un proceso de elección que, con todo lo cuestionable que pudiera tener, porque se fue una segunda vuelta, realmente fue de gran alta democracia de la ciudadanía, pero además fue un proceso limpio, fue un proceso legal, fue un proceso legítimo. Yo quería hacer esta votación porque, insisto, habrá que buscar algunos mecanismos de difusión para que esas cosas que hacemos de solidaridad con países como El Salvador, desde otras instancias, como en este caso el Poder Legislativo, pues también sean del conocimiento de nuestra propia sociedad. Con Mauricio Funes primero y ahora con Salvador Sánchez se generaron altas expectativas, pues más que los intereses de partidos, hay un amplio sector que, aunque consciente de que no todo se puede hacer de golpe, sigue a la espera de resultados más o menos rápidos y tangibles en temas claves como la corrupción, la inclusión social o el cumplimiento cabal de los acuerdos de paz, y que por ahora están ausentes del debate sobre el modelo a seguir, en tanto que generalmente es un sector marginado de la toma de decisiones en todos los ámbitos de su vida. Volviendo al 2014, en que en un proceso democrático y participativo el FMLN presentó su propuesta de gobierno 2014-2019, el cual contempla 10 ejes programáticos que articulan todas las políticas públicas y la integralidad de las estrategias del buen vivir y de la construcción democrática.
El buen vivir es un concepto alternativo a lo que vivimos en México, que se conoce como estado de bienestar social. Habrá oportunidad en otra ocasión de discernir al respecto, porque es muy importante. Programa que, tal cual lo señala el propio Salvador Sánchez Serén, está construido desde la gente a fin de ampliar y profundizar esos cambios ya mencionados, y en el cual participaron más de 200,000 personas que hicieron llegar sus propuestas. Como resultado, así como debido a la situación de El Salvador, el plan de gobierno tiene como prioridad la fórmula presidencial la economía, la educación y la seguridad. Actualmente, El Salvador es el país más pobre y con alto índice de violencia en Centroamérica y el Caribe, aunque en su momento el entonces presidente Mauricio Funes hizo énfasis en inversión social, política que ha venido profundizándose con la gestión de Salvador Sánchez Serén al frente del gobierno social como una alternativa a esa problemática de violencia y de inseguridad. Me parece que habrá de distinguir entre el debate que sigue el FMLN respecto del modelo a construir, del debate inclusivo que debe impulsar el gobierno nacional y el compromiso del propio FMLN de ser capaz de traducir dicho debate en acciones de gobierno sin que esto implique contar con cuotas de poder en y en el mismo, ¿no? Es decir, como yo te postulé, como somos el partido ganador, manito, tú que ya estás en la presidencia, pues me toca tal lugar en el gabinete. Esa forma de ser y de hacer política está ausente del debate del FMLN, pero sí está presente la necesidad de construir una capacidad tal de que sus políticas como partido mayoritario se traduzcan en políticas gubernamentales. Y eso es algo que hay que saludar, es muy interesante y muy importante. Sí que ello implica, como decía, contar con cuotas en y del mismo. Pues si bien es cierto, como dijo el mismo Sánchez Serén, que el FMLN representa en El Salvador el pensamiento mundial de una nueva izquierda, una izquierda moderna, defensora de la democracia y de las libertades individuales, abierta a nuevas ideas y lista para seguir adelante, y dijo Salvador, he asumido el compromiso por continuar, por avanzar, porque somos uno y siempre vamos adelante, y vamos siempre adelante, pero ese es el lema central de la campaña que llevó a cabo. Es así que por lo menos en el discurso para el FMLN en el gobierno se trata de gobernar bien con un nuevo estilo, ya que desde la firma de los acuerdos de paz del 92, El Salvador ha caminado en un proceso democrático, logrando cambios significativos en la institucionalidad y el ambiente político. Sin embargo, siguen presentes grandes retos que se traducen en los altos niveles de inseguridad ciudadana que ya mencionábamos y una baja confianza en algunas de las instituciones del Estado. Recientemente conocimos el primer informe de Salvador Sánchez que tituló 100 días con la gente, título por demás significativo, y del cual en la parte relativa a la gobernabilidad democrática define la misma como participativa, pues es la búsqueda de una vida digna para las y los salvadoreños, es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Hay democracia cuando el soberano, que es el pueblo, está presente en todas y cada una de las decisiones de su propio gobierno. Por ello, es evidente que para lograr un Estado más eficiente, capaz de ofrecer igualdad de oportunidades para todos y todas, es necesaria la permanente promoción del respeto a los derechos humanos, así como garantizar el acceso a la justicia y fortalecer la transparencia, la gestión pública y la seguridad ciudadana, así como impulsar la descentralización y desarrollo local e integración regional. La transparencia y la rendición de cuentas es punto clave para cualquier administración gubernamental, independientemente del modelo a seguir. Por otro lado, El Salvador ha asumido la presidencia, con ello voy a concluir, de la presidencia de la Comunidad de las Democracias para el periodo 2013-2015 por parte de la 8ª Conferencia Ministerial. Y como se asienta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, está equivocado, 2015-2018. Con este compromiso, El Salvador aspira a brindar sus aportes en materias de promoción de la democracia, la inclusión social, el crecimiento con equidad y la lucha contra la pobreza a nivel global. Conscientes de que el proceso salvadoreño es una experiencia reconocida como exitosa por la comunidad internacional en materia de transición pacífica hacia un modelo democrático. Asumió El Salvador este reto como país con la firme convicción de incluir en las acciones de promoción del multilateralismo escrita en nuestra política exterior la promoción de los valores y principios de la convivencia pacífica,
de la cooperación y la solidaridad a favor de la paz y al desarrollo integral. Me parece entonces que el debate sobre el modelo democrático en El Salvador sigue abierto y para adelante, pues no importa la denominación que tenga, si socialista, radical o no, socialismo del siglo XXI o socialismo a la salvadoreña, porque lo fundamental está en la preservación de la paz. Estamos hablando de un país que viene de una prolongada guerra civil, la garantía de los derechos humanos plenos, el respaldo de los principios rectores de una democracia participativa, incluyente, con equidad y justicia social, para mantener viva la memoria, pues como dijera Shafik Handal en El Salvador, la lucha continúa. Por ello, y reiterando mi agradecimiento, resta comentar que en 1996, ya me estoy emocionando, tuve el inmenso honor de formar parte de una comisión del Grupo de Trabajo del Pueblo de Sao Paulo, de entregar en mano propia la placa conmemorativa de reconocimiento a las familias de las víctimas de la guerra, lo que hice siendo la única mujer junto con otros compañeros, entre ellos un joven que hoy es el presidente de la República de El Salvador. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a nuestro compañero Cosme Mercado del Partido Popular Socialista, quienes también son anfitriones de esta mesa redonda que estamos teniendo. Por favor, Cosme. Compañeras y compañeros, reiterar nuevamente la asistencia a este evento de enorme importancia en estos momentos. Felicitar a los compañeros que cristalizan este evento. Desde luego a los compañeros de Brújula Metropolitana, la compañera Laurita, el compañero Fabián, y desde luego a todos los compañeros que asisten invariablemente los miércoles a estas sesiones tan importantes en nuestra vida política del país y de América Latina y el Caribe. Hoy estamos aquí dejando patente nuestro más amplio sentir de camaradería, de solidaridad al pueblo y el gobierno salvadoreño. Muestra de cómo el mexicano tiende siempre la mano a nuestros amigos, compañeros, camaradas que luchan por los mismos objetivos. Un principio que el pueblo de México siempre ha tenido: la solidaridad. La solidaridad que es el bálsamo para quien lo da y para quien lo recibe. Aparte de este principio de todo mexicano y mexicana, en términos generales mexicano, existe otro principio que sustentamos: el principio del internacionalismo proletario, característica de todo mexicano que lucha por arribar a un sistema superior de vida, característica de todo ser que lucha por la injusticia, por la degradación, por la prostitución que hoy padecemos. El pueblo salvadoreño viene de un proceso difícil, complicado, de un enfrentamiento, de una lucha armada. Resistieron, avanzaron, lograron arribar al poder. Sin duda alguna cumplieron un objetivo anhelado, pero hoy se enfrentan a una situación no fácil, sino al contrario completamente difícil. Tienen bajo su responsabilidad hoy como gobierno cristalizar todos esos objetivos, y lo están logrando, y sin duda alguna avanzarán en sus objetivos, porque tienen la plena convicción de lucha, tienen la lucidez para hacerlo. Hace muchos años, bueno, no tantos, por ahí había un grupo de compañeros que participaban en la guerrilla de El Salvador y
nos enfrentamos a un encuentro deportivo con algunos camaradas de otros países en contra de los compañeros de El Salvador mutilados, con problemas propios de la guerra, que sin duda alguna, compañeros, verlos en esos momentos era verdaderamente dramático, sin un pie, sin una mano, deformados, etc. Y nos ganaron. En el fútbol nos ganaron los compañeros. Anécdota muy simple, muy sencilla, pero da muestra de su tenacidad, de su capacidad de yo quiero y de yo puedo. Esos son los compañeros del frente, los que estuvieron con las armas en la mano, los que no te titubearon y los que hoy están en el poder. Vaya desde aquí, compañeros y compañeras, un saludo a estos camaradas. Vaya de aquí nuestro más amplio sentir de solidaridad, ese principio que caracteriza a todos los mexicanos. Hoy en México enfrentamos problemas graves, serios. El abismo entre los ricos y los pobres, la prostitución de la política, el deterioro del medio ambiente. Vivimos tiempos inéditos. Habrá que aprender de aquellos compañeros, habrá que conocer su historia, habrá que entender su presente, para que nosotros podamos vislumbrar un futuro. No es única y exclusivamente venir y escuchar cuestiones de enorme importancia que hemos estado aquí viendo, sino es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, adquiera esa convicción de lucha implacable, que si ellos pudieron derrotar a su gobierno nefasto, nosotros también lo podemos hacer, y lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Habrá que recoger sus experiencias, sus vivencias. Las revoluciones, es cierto, no se exportan, se generan, pero sí se puede recoger las experiencias. ¡Viva el pueblo de El Salvador y su gobierno! ¡Viva! Le damos la compañero Antonio, la palabra al compañero Antonio, precisamente quien coordina el Movimiento Nacional de Apoyo y Solidaridad a El Salvador. Gracias, compañero, muy amable. Compañeros, buenas noches, gracias por su presencia y gracias a los compañeros de PPS y de Brújula Metropolitana por brindar hoy el espacio para esta importante conferencia o plática también sobre el modelo democrático de El Salvador. Yo quiero empezar diciendo que nuestro pueblo, el pueblo mexicano, particularmente el pueblo de la Ciudad de México, siempre ha sido solidario con El Salvador, en el entendido de que este pueblo, este país ha pasado toda su historia, ha vivido toda su historia sin democracia, hasta los últimos 20 años, del 92 a la fecha que se firmaron los acuerdos de paz. Se abrió la democracia en El Salvador, llegó la democracia a El Salvador, llegó la transición a la democracia en El Salvador, gracias a esa lucha fuerte, a esa lucha armada, a esa lucha violenta que este pueblo salvadoreño ha emprendido durante toda su historia. Bueno, a mí me tocó también visitar El Salvador en el mes de marzo, y yo les quisiera platicar
de alguna manera, ¿qué es lo que observé? ¿No? El nuevo El Salvador, desde mi idea, desde mi experiencia, de lo que yo he sabido, entendido del Salvador, muy asombrosa la participación del pueblo, la madurez política del pueblo salvadoreño, esa transición de la guerra a la paz, asombrosa desde mi punto de vista. El Salvador ya está en la democracia. Los compañeros que lucharon, que dieron la lucha por la liberación, por el cambio, contra la dictadura, ya están en el poder. El FMLN, ese FMLN armado, ese FMLN decidido en la lucha, ya está en el poder en El Salvador. Y el pueblo tiene una práctica, tiene una actitud de participación política, de participación electoral muy madura. Es ejemplar ver cómo en las elecciones en El Salvador no hay veda electoral como aquí en México, por ejemplo. En El Salvador se reparte todo, se entrega todo al pueblo todo el tiempo, los recursos, los beneficios sociales, los beneficios económicos, y algo increíble, no se manipula, no se induce al voto en el proceso electoral, durante el periodo electoral. Me tocó a mí ver eso, me tocó ver cómo el gobierno sigue su función de benefactor, su función de atender las necesidades del pueblo, sin detenerlas, ¿verdad? Y cómo respeta el proceso electoral. Es decir, no induce, no interviene, no es como acá, pues, ¿no? Que todos los partidos del gobierno con los beneficios sociales obligan a la población a votar. Y allá fue evidente, fue muy evidente esa libertad, ¿no? Esa libertad que tiene el pueblo, esa autodecisión que tiene el pueblo a la hora del día de las elecciones. Eso lo puedo constatar, lo pude constatar. Me pareció interesante ver cómo el día de la jornada electoral, por ejemplo, la disputa histórica entre la derecha salvadoreña atroz, hoy ideológicamente, bueno, siempre ideológicamente, pero hoy solo eso, ¿no? Las armas se callaron, la violencia se acabó, pero la lucha ideológica sigue muy fuerte. Y me causó mucha impresión, por ejemplo, ver el día de la elección, cerca de los centros de votación, a las dos fuerzas más importantes, Arena, Alianza Republicana Nacionalista, y FMLN, en las calles, dando la disputa ideológica el mero día de la elección, ¿no? Unos anticomunistas y anti-FMLN, antisocialistas, y el FMLN con el venceremos, con el pueblo unido, con su bandera roja, con su decisión de salir a votar ejemplarmente, ¿no? Tuve la fortuna de observar una verdadera fiesta cívica en El Salvador, ¿no? Allá no es como acá, de que si te pones la bandera roja ya estás induciendo, la camisa roja ya estás induciendo la camisa amarilla o la azul o la tricolor. Allá el pueblo es libre de vestir como quiere vestir el día de la elección, de cargar la bandera el día de la elección, de estar en las casillas con banderas, con playeras, con gorritas, con los colores del partido, los colores de la organización política, del FMLN, y absoluta libertad.
absoluto respeto en la conducción del pueblo. ¿Sí? Es asombroso que derecha e izquierda estén pues conviviendo, ¿no? Estén conviviendo, estén participando electoralmente en ese ambiente de paz, en ese ambiente de respeto. Es importante resaltar que la democracia salvadoreña, aparte de lo que acabo yo de expresar desde lo que me tocó ver, ha avanzado suficientemente en los derechos sociales. Por ejemplo, tiene un programa que se llama Ciudad Mujer, que de los 16 departamentos que tiene El Salvador, que son como los estados de la República aquí, ya en cerca de 10 tienen la Ciudad Mujer, que es una especie de complejo amplio de muchas hectáreas, integral, donde las mujeres tienen educación, tienen trabajo, tienen salud, tienen formación, tienen guardería, bueno, algo muy ejemplar, democráticamente hablando, en cuanto a la justicia social. Los niños y los jóvenes, durante toda la historia de El Salvador, no se atendía a niños y jóvenes en la escuela en el aspecto integral, en el aspecto de la salud, de la alimentación, de los útiles, de la entrega de útiles escolares, y eso es algo nuevo en El Salvador, y eso lo está promoviendo la izquierda, el FMLN en el gobierno, esto de repartir gratuitamente los uniformes, los útiles escolares, alimentar a los niños. Acá de regalar computadoras también, 10,000 computadoras a los niños de primaria y secundaria. El desarrollo en el campo, me tocó ver un campo muy rico, muy nutrido, un campo muy organizado, muy trazado, y nos informa también el compañero Sánchez Serén en su segundo informe de gobierno, tantas entregas que ha hecho de más tierra, de lo que son los insumos para el campo, los créditos para el campo, en fin, en lo general creo que los productores salvadoreños están tan avanzados que es difícil ver un estado de la República de nuestro país que tenga una organización, un campo atendido por su gobierno como debe de ser. Bueno, en el aspecto internacional, El Salvador está siendo muy apoyado por el bloque democrático, por el bloque socialista mundial. Tiene el apoyo de China, tiene el apoyo de Vietnam, tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo de Venezuela, no se diga, de Cuba, ¿verdad? En El Salvador hay varias gasolineras, varias distribuidoras de petróleo y de gasolina, y una que prevalece evidentemente es la de petróleo de Venezuela, donde la gasolina es la más económica en el país. Eso es muy interesante también verlo, cómo la democracia salvadoreña está siendo apoyada, ¿no? Está siendo fortalecida también por el bloque socialista mundial. Estamos también enterados de que Cuba, en el aspecto de la educación, creo que está en el 5%, por ahí el índice de analfabetismo. No hay analfabetismo. Ya no hay, ya se acabó. Ya se acabó. De hecho, ha sido y hasta el día de hoy el primer y único país en todo el mundo. Se acabó el analfabetismo en El Salvador. No, pensé en Cuba. En El Salvador en El sí Salvador, queda un rezago. Sí, hablo de El Salvador. En El Salvador hay un rezago de 5%, cuando era de 30, 35, hace 20 años, antes de que se firmaran los acuerdos de paz y el Frente entrara como fuerza social y política al desarrollo
real de este pequeño país. Bueno, esa sería así a grandes rasgos la idea de lo que yo observé del modelo democrático. Para mí es un modelo la democracia salvadoreña, porque insisto, para lo que es nuestro país, en serio están muy avanzados en cultura cívica, política, electoral. Están muy avanzados. El Frente Farabundo Martí, lo que aquí nos causa a veces algo de pena, encauzar, por ejemplo, la cuestión ideológica, la cultura de izquierda, la música de izquierda. Allá es cultura nacional. Allá el pueblo se levanta en las mañanas escuchando "El pueblo unido venceremos", en todos los rincones del país, ¿no? Así es como vive El Salvador, muy combativo, muy luchador. Y nada más unos datos sobre la elección que hubo el 1 de marzo. El Frente Farabundo Martí buscaba 100 presidencias municipales de las 262 que hay en el país. De las 100 logró 86 posicionarse en 86 presidencias municipales. La capital. Ganó la capital, San Salvador, que es la más importante, y la zona metropolitana también la ganó el FMLN. En lo que es el Congreso de El Salvador, o la Asamblea Legislativa, está siendo dirigida por la compañera Lorena Peña, integrante del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Entonces, es decir, que la presidencia de El Salvador la tiene el FMLN con el compañero Sánchez Serén. La Asamblea Legislativa o el Congreso de El Salvador lo encabeza el FMLN con la presidenta Lorena Peña. Y pues le deseamos a El Salvador, le deseamos que esta fuerza se fortalezca cada día más y avance más en su proceso democrático. Y como decía la compañera Rosa, es bien profundo esto de El Salvador, es muy amplio. Creo que sería interesante que nos diéramos algún otro día, como organizaciones, como integrantes de los movimientos, nos demos el espacio para profundizar un tanto más al respecto de este tema, de lo que es la democracia salvadoreña. No pudieron llegar los compañeros de la embajada. La idea era que ellos profundizaran más aún, nos dieran datos más duros sobre la democracia. Tuvieron que estar en migración con el gobierno de México, en reuniones importantes, y bueno, yo espero que próximamente podamos ponernos de acuerdo para hacer algún encuentro más amplio, con más tiempo, con más datos, con más información, y podamos ahondar más en la temática de la democracia salvadoreña. En México estamos acostumbrados a hacer encuentros con Cuba, con Venezuela, estamos muy apegados a Cuba y a Venezuela, y poco se habla últimamente de El Salvador, y me parece que es importante, siendo que está un poquito más acercado a nuestro país. De hecho, es parte de la región mesoamericana, es parte de la región centroamericana. Estamos relativamente cerca, estamos a 2 horas en vuelo de San Salvador, estamos a 35 en camión, que es lo mismo que se hace a Guaymas, Sonora. En fin, no estamos para nada alejados de El Salvador, somos una misma cultura, una misma identidad, y en ese sentido, pero sí es importante hacer ver la diferencia, ¿no? Lo rico que ha logrado este pueblo, esta nación, esta sociedad, este nuevo gobierno que lo representa. Y próximamente los estaremos invitando a ponernos más al día de lo que pasa en el de Guatemala, de Honduras y por supuesto de México, digamos, Xavier y yo, de la observación electoral, porque vienen dos planos, ¿no? Lo que observamos, pero también nuestra valoración sobre los alcances y limitaciones de las reformas
de ley, y voy a entregar otro documento que son datos oficiales de lo que es la Comunidad de las Democracias, al Senado, que está el compromiso de remitir tanto el punto de acuerdo aprobado por el Senado como mis comentarios por correo. Nada más será esa votación. Muy bien, entonces si para mí es gusta un pasar privilegio, es todo un honor saber que hoy hay un gobierno de izquierda emanado de un movimiento armado. Como todos lo sabemos, ahí había una dictadura, ahí ni siquiera había una caricatura de elecciones, ahí estaba la Junta de Majano, posteriormente estuvo Davison, fundador de Arena, uno de los más sanguinarios y que gracias a Dios ya se murió, y que hoy, bueno, la democracia proletaria es tan grande que alcanza incluso para darle cobertura, darle reconocimiento a un partido como es Arena, de ultraderecha, y que se caracterizó por ser pues refugio de muchos carniceros, y no estoy mintiendo. Creo de justicia mencionar que a El Salvador y México los hermanan lazos de sangre. Como un servidor, fueron muchos compañeros y ya no regresaron. Muchos mexicanos murieron en el movimiento armado revolucionario de El Salvador. Y creo que por ellos y particularmente por todo el pueblo salvadoreño tendremos por lo menos un minuto de silencio. Por favor, de pie. Por los compañeros caídos. Por los compañeros caídos, no solo un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Muchas gracias. Creo que también es necesario mencionar, compañeros, que este proceso obviamente tiene su particularidad. No es el de Nicaragua, no es el de Cuba, mucho menos es el de México. Pero gracias a ese movimiento, compañeros, como acertadamente lo decía Antonio, vino de una madurez política que nosotros ya la veíamos. Para mí era realmente estremecedor como niños de secundaria ya hacían unas reuniones, pero con una seriedad que aquí ya la quisiéramos mucha gente que anda en la política y a nivel de diputaciones y de ese rango. Ahí, compañeros, con una seriedad, niños de 12, 13 años, ya hacían una reunión totalmente coordinada. Las señoras de los mercados eran uno de los principales baluartes de la lucha. Ahí las que particularmente daban la cara en las movilizaciones callejeras eran las señoras de los mercados, y yo voy a recordar la consigna señoras de los mercados, y salían a la calle, y no importando que pasaba el helicóptero, y sabíamos que a las 3 o 4 calles iba a aparecer el escuadrón de la muerte, metrallando al contingente, y así salían los niños, y así salían las señoras, compañeros. De ahí se emanó ahorita esa madurez política que le permite al pueblo salvadoreño pues estar disfrutando de una democracia del pueblo, de una democracia del proletariado, en un país donde no sé actualmente, pero estaba hasta privatizada el agua, en un país donde había un analfabetismo como lo hubo aquí en México también por 1910, y que realmente era estremecedor, como no había fuentes de empleo, era realmente un caos el país, pero no porque no hubiera capacidad, no porque el pueblo, no porque el país no tuviera la capacidad de mantener a la población, sino porque había un gobierno supercorrupto que todo lo saqueaba, todo lo saqueaba. Entonces de ahí vino la inconformidad. Bueno, pues muchas gracias por la atención y pues vamos a continuar la lucha. Buenas noches a todos. Pues como mexicano solidario ante los manotazos militaristas de la hidra capitalista decadente de Estados Unidos, por ejemplo con la base militar que están poniendo en Honduras, pregunto, ¿habrá previsión militar entre los salvadoreños contra alguna agresión de Estados Unidos que no tolera la más mínima insubordinación en su patio trasero? Temo que El Salvador no siempre sea respetado por los gringos, como le llamamos a los estadounidenses aquí. No hay que confiarnos como se confiaron los chilenos en el 73. Yo lo pregunto porque se hizo un estudio muy serio, la crisis del sistema mundo capitalista y sus efectos en Latinoamérica, y ahí expresan estos temores
contra el militarismo de Estados Unidos. Por eso no sé si ustedes puedan contestar algo al respecto. Gracias. Sí, pase por favor, contestamos. Una pregunta nada más, no voy a intervenir porque seguimos pobres. Sí, compañeros, yo soy del Movimiento de Solidaridad Nuestra América, soy general de la Fuerza Aérea retirado. Ustedes saben, por la dictadura me dieron el grado de general. Por eso digo, el tema mío es Fuerzas Armadas. Entonces, cuando estaba todavía el presidente Funes, en El Salvador, las Fuerzas Armadas de El Salvador fueron condecoradas por el Pentágono, lo mismo que el Ejército de Chile y lo mismo que Uribe, el fascista de Colombia. Entonces quiero saber si con el compañero presidente, el presidente que está ahora, precisamente, hay una transformación de las Fuerzas Armadas, porque si no hay una transformación de las Fuerzas Armadas, estamos potencialmente que puede haber un golpe de Estado. Por eso mismo no hubo un golpe de Estado en Venezuela, porque tienen unas Fuerzas Armadas con una doctrina bolivariana y tiraron abajo la doctrina de seguridad nacional. Entonces yo quiero preguntar, porque estoy, digamos, analfabeto en ese aspecto. Yo sé de Venezuela, sé lo que se ha hecho en Bolivia, que se ha hecho mucho, lo que se ha hecho en Argentina inclusive. Entonces quiero saber si me pueden responder qué se ha hecho con las Fuerzas Armadas, si hay una transformación, se han cambiado los planes de estudio o siguen subordinados a la estrategia y la, ¿cómo se llama? La ideología del Pentágono. Eso es lo que quería preguntar. Gracias, compañera. Muy bien, compañero. Buenas tardes a todos. Yo aquí escuché pues un mundo maravilloso realmente que ha cambiado pues El Salvador en muchísimos aspectos respecto a nuestro país, México. Yo quisiera preguntarles cómo le hicieron para salir de las intervenciones de Estados Unidos, porque sabemos que el destino manifiesto y el Monroe, ¿cómo se llama? El consenso de Washington, o sea, que se quiere tragar a toda Latinoamérica. ¿Cómo le hizo El Salvador para hacer todas las maravillas que me están contando aquí? Y que realmente pues me impresiona, porque los medios de comunicación aquí están controlados y dominan las masas, que no les gusta leer. Aquí en México casi no leemos mucho, casi nada. Entonces, ¿cómo fue que El Salvador se educó a su gente políticamente, históricamente, para que no olvidaran su historia? Cuando aquí la memoria histórica, pues muy pocos mexicanos la hemos pues, guardado, ¿no? Entonces, pues esa es mi pregunta, porque de verdad es una admiración para el pueblo salvadoreño, porque yo no sé que es un pueblo pequeño, conozco muy poco, pero sé que ha sufrido muchísimo como muchos pueblos latinoamericanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Yo tenía conocimiento de la lucha de El Salvador más bien por una cuestión de libresca, ¿no? Recuerdo sobre todo un libro que se llama La terquedad del Izote, que es muy anecdótico, tiene muchas anécdotas muy interesantes de toda la lucha del Frente Farabuno Martín, de cómo diseñaban su radio, de cómo estructuraron su radio, su estación de radio y varias un conjunto musical que se llama Los Torovoces. Torovoces es un pajarito de allá de El Salvador. Y entre muchas de esas anécdotas está, por ejemplo, una que decía que los guerrilleros, cuando venían los F-15, cuando veían que llegaban los F-15, construían refugios subterráneos rústicos, y estos eran rústicos, eran así con troncos y tierra, pero eran efectivos para burlar los bombardeos. Sentían los bombardeos así arriba de sus cabezas, pero estos no llegaban hasta ellos, no los dañaban.
Esto en cuestión de armamentos de tecnología asesina, pues ha quedado rebasado ya con los actuales misiles y bombas que han diseñado los científicos gringos sobre todo, y bueno, ya ni siquiera hay fronteras en cuanto a ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que es bueno también evolucionar nosotros en la lucha, no solamente pensar en la lucha armada, sino también en otras cuestiones, una lucha, desarrollar medios de lucha civil para ya no tener que llegar a estos extremos, ¿no? Porque ahora, como digo, con los avances técnicos, pues sería demasiado terrible, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, y sobre todo me gustaría sugerirles que en su lucha trataran de tener siempre en cuenta esta cohesión, esta juntura con todos los demás pueblos, con nosotros los mexicanos, incluso con el pueblo norteamericano, con los europeos, con quien sea, porque ahorita, como ya decían antes que el último grado del capitalismo era el imperialismo, pues ahora ya quedó rebasado, ahora ya es el último grado, es la globalización de la economía, todo este monstruo, como dicen, hidra de 1000 cabezas del capitalismo, pues ya está en todas partes, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí podría hacerse realidad eso de que todos los proletarios del mundo se unieran. Entonces, fomentar esta solidaridad entre los pueblos, tanto los países pequeños como El Salvador, como los medianos, como México, o incluso los Estados Unidos. Creo que también otra cuestión sería esto de los derechos humanos. A mí me parece un poco cuestionable esta expresión de derechos humanos, porque aquí en México sobre todo se ha hecho es una forma retórica, hay que cuidarlo mucho la retórica. Esto de los derechos humanos aquí en México es una forma de encubrir muchas cuestiones muy desagradables. No olvidemos que la Comisión de Derechos Humanos aquí la inició Salinas, y lo que ocurre es que en este discurso tratan de omitir la expresión de justicia social, que es lo que debiera de interesarnos a nosotros por esto de derechos humanos. O sea, pues un derecho humano es el trabajo, pues órale, qué bien, pero pues sí, pero si la economía no lo permite, si estamos en un régimen capitalista, pues entonces se va a la trampa esto, ¿no? Este derecho humano. Entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Dicen ideología, pues bueno, forma de pensamiento, forma de organización política y social, socialista sobre todo, ¿no? Es todo. Muchas gracias. Gracias, rápidamente. Pues es una pena que no podamos platicar con las personas de la embajada de El Salvador, porque habría sido muy interesante, pero creo que yo quisiera exponer una inquietud. Hace poco, en febrero, me parece, hubo una reunión de partidos socialistas y hubo varios expositores, se expusieron de diferentes partes del mundo durante 10-15 minutos. Me llamó la atención, estaba tratando de recordar a un compañero que venía de Centroamérica, no recuerdo si era Nicaragua, no recuerdo si era El Salvador, pero él comentaba un problema que me pareció significativo, y es el hecho de, decía, logramos mejorar condiciones de la población y hemos elevado la educación, la calidad de vida, la alimentación, etc. El problema que tenemos es que la población se volvió conservadora. Esa es mi interpretación de lo que él dijo, lo aclaro. Pero el punto que a mí me suscita inquietud es, bueno, ¿cómo vamos a arribar al socialismo del siglo XXI en estas condiciones? Cuando el mejoramiento de la calidad de vida de la población en muchos casos se traduce en una tendencia al conservadurismo, al individualismo, a la idea del consumismo, etc. Esto ya se ha comentado aquí, pero el punto es, bueno, ¿cuál es el mecanismo, cuál es el modelo, cuál es el elemento que permite construir una comunidad, que permite identificar a las personas con esa comunidad? Porque ahora nos identificamos con la competencia. Gracias. Okay. Sí.
Gracias. Bueno, me permito iniciar ya consensuando aquí con los compañeros al respecto. Varios comentarios rapidísimos. Compañera, muy bien su intervención, pero le quiero decir que no hay recetas. No hay recetas de cómo lo que pasa en un lugar puede pasar en otro. Son condiciones distintas, son naciones distintas, aunque nos hermanen mucho, como ya se ha dicho aquí. Lo que sí le puedo decir es que no estamos hablando de maravillas. Evidentemente hemos mencionado que El Salvador atraviesa, sí, por un lado, por profundos cambios o transformaciones democráticas, y en segundo plano, no por ello hacia abajo, sino al ladito, tiene enfrente grandes retos. Y eso se liga con lo que el compañero, bueno, eso yo lo quería comentar así, porque sí mencionamos que hay grandes retos. Sobre los derechos humanos, por ejemplo, no fueron nuestras palabras, estamos retomando las palabras del programa de gobierno. Y sí, si se escucha bien, dice, democracia participativa, incluyente, con equidad y justicia social. Y esto implica, nos gusta o no, hablar del necesario respeto a los derechos humanos plenos. Eso es fundamental. No tiene en sí que ver sobre si tal o cual comisión que tiene que atender la demanda sobre tal o cual caso fue creada por tal o cual fulano. No. En primer lugar, yo quiero además aclarar que quienes estamos en esta mesa somos mexicanos y mexicanas, no somos salvadoreños. Por eso, compañero que al final intervino, decía que lo ideal hubiera sido que hubieran estado las compañeras y representantes de la embajada, para que con la certeza de conocimiento y con la autoridad de la representación que tienen, pues pudieran decir tal o cual cosa. Yo digo, aquí hemos hecho comentarios a partir de nuestras experiencias, también personales, porque lo personal es político, es parte de nuestra vida cotidiana. Yo no me imagino si mi militancia, no voy a decir mi edad, pero sí voy a decir que yo milito desde los 16 años, yo vengo de las filas del Partido Comunista Mexicano, y como yo está José Luis, está Antonio, está Copenhague, es decir, somos gente que nos hemos formado en la lucha y por la lucha. Y por supuesto, cuando digo que no hay recetas es porque entendemos ya a estas alturas de nuestras vidas que tenemos que ser capaces de construir nuestro propio modelo. Ya hemos dicho, y en eso coincidimos en la mesa, que en El Salvador se habla del modelo democrático. ¿Pero de qué tipo de modelo? Bueno, eso es parte del debate que ellos están teniendo. Por un lado, como partido mayoritario, el Frente Farabundo Martí, pero por el otro también el gobierno, que se ha propuesto impulsar un proyecto de nación que, como ya dijimos, sea incluyente. Y esto implica abrir un debate nacional para ver en qué términos la ciudadanía puede participar en esa toma de decisiones que le afecta a su vida. Yo concluiría con dos comentarios rapidísimos para no usar de la palabra. Efectivamente, en la economía de El Salvador todavía tiene muchos problemas. No hay que olvidar que en El Salvador la economía está dolarizada. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro peso no sirve, porque hay que pagar la entrada del aeropuerto con $10 en dólares americanos. Y tiene que ver con el manejo de los recursos naturales por un lado, pero también del fenómeno migratorio. Por cierto, yo quisiera hacer aquí un anuncio. Yo no sé en qué país sea presidente el señor Peña Nieto, pero me asustó cuando su declaración de hace unos días dijo que en México estamos llegando a la tasa cero sobre el problema migratorio. Miren, tenemos una frontera hacia el norte y una frontera con el sur. Yo nada más me quedé pensando, bueno, lo habrá dicho, en verdad se habrá equivocado, y bueno, he checado hasta en la página de la presidencia, pues sale en internet, y en efecto así puede su comentario. Ese anuncio que hago es como una consulta pública de qué país. El triunfo de la izquierda en El Salvador se suma indiscutiblemente, y es parte de la discusión del modelo a seguir en general en el continente de América Latina y Caribe, a los gobiernos nacionales emergidos de la izquierda revolucionaria, progresista y democrática y militante de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Venezuela, etc. Esto configura una nueva geopolítica regional, y a eso le tenemos que apostar también para coadyuvar a fortalecer el proceso de integración regional. Concluyo diciendo sobre lo que preguntaba Walter de la transformación de las Fuerzas Armadas. Bueno, habría que estudiar realmente, pero sí entiendo, Walter,
entiendo que hay un compromiso no solo de lealtad a las Fuerzas Armadas como tradicionalmente se hace ante cualquier funcionario electo o cualquier gobernante electo, sino que el mismo programa de gobierno de Salvador Sánchez Serén y de Óscar Ortiz sí tienen una propuesta integral de cambio en las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, bueno, no estamos obligados a ver todo, pero yo no traigo los datos a la mano, lo podría hacer llegar también, pero sí tengo entendido eso porque tuve la oportunidad de revisar y trabajar cuál era la propuesta de gobierno que Salvador había presentado el año pasado, y con mucho gusto a la primera oportunidad pues comentarlo. Yo con ello concluyo, reitero un agradecimiento, no abuso más de la palabra y la cedo acá. No me voy, todavía no me voy, pero ya no voy a hablar. Bueno, compañeros, sobre la pregunta de las Fuerzas Armadas, algo que hay que tener muy claro. La dictadura en El Salvador ya se acabó. O sea, la dictadura que duró hasta la firma de los acuerdos de paz, la dictadura, el ejército de derecha que combatió a la guerrilla del FMLN, a la poderosa guerrilla del FMLN, porque los acuerdos de paz se dan partiendo de la beligerancia de la guerra. O sea, ya no había ganador, ya no había perdedor. Lo que tenía que haberse es dado por terminada la guerra, dada por terminada la dictadura y llevar a una transición democrática, a un gobierno democrático. Entonces, en ese sentido, del 92 para acá, todo en El Salvador, aparte que cambió todo, particularmente las Fuerzas Armadas tuvieron una transformación. ¿Sí? Hoy en día, respecto a esta pregunta, podemos decir que ese guerrillero Salvador Sánchez Serén que veíamos en uno de los frentes de guerra, en una de las montañas del Salvador, maestro sencillo, noble, pero guerrillero, que hoy es el presidente de la República del Salvador, hoy es el jefe de las Fuerzas Armadas del Salvador. Y el ejército salvadoreño o las FAS, las Fuerzas Armadas salvadoreñas, obedecen al poder civil, que es lo que antes decían o siempre decían, pero no hacían eso. Eran las que, bueno, el poder civil se lo pasaba por Arco del Triunfo y hacían atrocidades políticamente hablando. Tenían el poder las Fuerzas Armadas. Entonces, el poder político, pues, el poder civil. En ese sentido, pues hoy decimos tajante y claramente eso. Las Fuerzas Armadas salvadoreñas obedecen a una constitución democrática, a una constitución social, de derecho, en donde los elementos de equidad, de justicia, de respeto a los derechos humanos, esos principios están más que consagrados hoy en día en esa constitución, y no solo en la constitución, en la práctica. Uno va a El Salvador y bueno, no es el paraíso, compañeros, pero se da un ambiente de paz. Las Fuerzas Armadas o sea, no se meten. La Policía Nacional Civil es otro de los cuerpos de la seguridad nacional, que antes la disfrazaban de paramilitares. Hoy es una Policía Nacional Civil, en donde sus integrantes no se meten con el pueblo, cuidan al pueblo, respetan al pueblo. Ahí me tocó ver, incluso en las elecciones, algo que sucede acá y que nos oponemos a que la policía esté en las casillas, que esta vez sí pasó. Este 7 de junio la policía estuvo en toda la ciudad, en cada una de las casillas, y supongo que en todo el país, también los militares. Entonces, en El Salvador, la que estaba cerca de los centros de votación era la Policía Nacional Civil, y estaban muy al lado de los centros, solo observando y solo cuidando. Es más que aburridos, porque realmente no había tanta cosa que cuidar. ¿Por qué? Porque este pueblo demuestra un civismo
una actitud cívica, una actitud política, pacífica y de participación. Entonces sí que quede claro eso, ya las Fuerzas Armadas obedecen al Poder Civil y es el presidente de la República electo, elegido democráticamente, el jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, compañero general Walter, sin embargo, el debate está ahí, el debate permanece. ¿Qué tanto control tiene el Poder Civil sobre el ejército? La experiencia de Allende está todavía fresca. En Venezuela, como dijiste, efectivamente Chávez surge del ejército y hay toda una tradición en ese ejército y en esos oficiales de la generación de Chávez que son patriotas. No cualquier ejército de América Latina es igual que ese. Ese tiene otra formación, es de origen humilde, porque hay ejércitos de clase. Sus oficiales, sus generales son burgueses. Por ejemplo, el chileno. Cuando llegó Evo Morales en 2006 a la presidencia, yo estaba ahí, al día siguiente yo salí rumbo a Cochabamba, pero en el camino oí que una de las primeras disposiciones de Evo fue destituir, pasar a retiro a 28 generales, los más reaccionarios, los futuros golpistas. Inmediatamente los pasó a retiro y se evitó el posible golpe que hubieran empezado a perpetrar esos generales proimperialistas, agentes de la embajada norteamericana. Entonces, son medidas que se toman así de audaces como la que hizo Evo, pero que también en otros lugares donde se vaya accediendo al gobierno se deben de ir tomando. No hay recetas, cierto, pero hay criterios de esa naturaleza que hay que aplicar si quieres evitar el golpe de Estado inmediato. La embajada siempre está propiciando esto, la embajada norteamericana siempre tiene sus agentes, sus asesores y sus traidores internos que se prestan a ese tipo de maniobras. Entonces, seguramente Sánchez de Bem, que viene de una formación guerrillera, ese tema lo ha de tener muy presente. Desgraciadamente no estaba aquí ningún representante de la embajada, sino ellos mismos aclararían ese tipo de cosas. Lo otro que quiero decirles, por las preguntas que se hicieron, yo estuve hace 2 meses allá, me recibió la representante, la secretaria de Relaciones Internacionales del Frente Farabundo Martí, Lidia Díaz, en el aeropuerto, y al día siguiente estuvo todo el día en su casa, Viernes Santo, y tuvimos la oportunidad de platicar mucho, porque el lenguaje es común. Yo fui guerrillero, ella fue guerrillera, me regaló su libro, que por cierto aquí lo traigo ahorita, y entonces en ese lenguaje podemos entender cómo va este proceso de los salvadoreños. Primero salen de una guerra popular. El FMLN no era un grupo guerrillero de 5 o 10 gentes, era un ejército, y un ejército de todo el pueblo, con el apoyo de todo el pueblo. Si no, no hubiera crecido, no hubiera desarrollado esos combates tan formidables que estuvieron a punto de echar abajo el ejército enemigo y el gobierno. La intervención de los Estados Unidos estuvo abierta completamente, totalmente. Por eso tuvieron que ir a una tregua, a un pacto, venir a negociar aquí al Castillo de Chapultepec esa desmilitarización de ambos, de las dos fuerzas. Pero ahí está Arena, está viva, ahí están los asesinos todavía, y entonces todo el pueblo salvadoreño los conoce, los vigila, los tiene bien ubicados. Hay memoria histórica en el pueblo salvadoreño, fueron miles de muertos, y yo creo que no hay familia salvadoreña que no tenga cercano a alguno de esos caídos, a alguno de esos mártires. Entonces le apostamos a la memoria del pueblo salvadoreño para que eso no se repita, para que ellos sigan avanzando, para que ellos sigan conquistando más y más frutos. No han llegado ni siquiera a sustituir los medios de producción por medios de producción sociales de todo el pueblo. No, ahí están las transnacionales, ahí están metidas hasta la cocina. Hay 80,000 obreras de maquiladoras,
La clase obrera está constituida principalmente por esas mujeres. Y las maquiladoras van y se instalan ahí, se instalan allá, porque allá en Estados Unidos la mano de obra es muy cara, son 10, 12 dólares la hora, y allí en Salvador, con una sola hora de la que pagan allá, le pagan a un trabajador ahí en El Salvador. Entonces, tienen ese tipo de problemas graves. Las agencias como la USAID tienen ese tipo de problemas tan graves que los salvadoreños, el gobierno, el FPLN tienen mucho que hacer en esa sociedad y mucho que cuidarse, y principalmente ir construyendo cada vez más un poder popular más sólido, más general, más universal en todo el pueblo salvadoreño. Esa es la clave para que ellos arriben sin ningún problema nuevamente militar, y que puedan lograr esa paz duradera y llegar al socialismo cuando los pueblos de América Latina en su conjunto se integren y puedan arribar a esas nuevas sociedades que esperamos no tarde mucho. Yo quisiera no morirme sin antes ver que lleguemos a un estadio superior. Gracias. De manera rápida y corta, compañeros, dos cuestiones que me parecen fundamentales y que fueron mencionadas con los compañeros que hicieron uso de la palabra. La intervención del imperialismo. ¿Cómo El Salvador se salió de la órbita imperial? Yo creo, en primer término, que la contradicción fundamental que se da entre los pueblos que luchan por la liberación, por emancipar su pueblo, por mejoras, por arribar a un estadio superior de vida, es la contradicción que se da precisamente con estos pueblos y con el imperialismo. En este caso, pues el imperialismo norteamericano, los gringos que por ahí le dice el compañero que le mencionamos. Hay latente la amenaza de que el imperialismo agreda a El Salvador, desde luego que sí. Por más pequeño que sea un país, por más lejos que esté el país, el imperialismo norteamericano siempre estará al acecho para agredirlo. Y la experiencia nos los ha demostrado. ¿Se ha salido El Salvador de la órbita imperial? Yo creo que todavía no. Hay avances, desde luego que sí. Pero ¿están las empresas transnacionales operando en El Salvador? Pues sí. ¿Están los grandes centros financieros internacionales presionando al gobierno de El Salvador? Sí. Pero insistimos, hay avances sustanciosos en este proceso democrático de El Salvador, desde luego que sí. Se preguntaba, bueno, ¿y si hay mejoras en el nivel de vida del pueblo? ¿Y si se le habla de socialismo, podrán aceptarlo? Va a la par de la cultura, de los patrones de comportamiento. La cultura es la madre de todas las revoluciones. Y creo que los compañeros que han mencionado aquí el grado de madurez política, cívica, cultural que se da en El Salvador nos permite afirmar que tienen todavía un sendero muy largo por transitar, pero que lo están haciendo con pasos firmes, sólidos. Desde luego, yo creo que estos actos sirven para refrendar el apoyo y decir que El Salvador no está solo, que hay organizaciones, hay mexicanos como los que estamos aquí, que estamos puestos y dispuestos a brindar nuestro respaldo y nuestro apoyo. Gracias, López.